¿Cuándo decidimos que alguien ha vivido lo suficiente? ¿Quién tiene el derecho de juzgar el valor del tiempo que le queda a otra persona? Mi nombre es Elena Montero Vázquez y, a mis 78 años, nunca imaginé que tendría que defender mi derecho a seguir viviendo en mi propia casa. He sobrevivido a la muerte de mi esposo, a crisis económicas y a la soledad que viene con la edad. He construido un patrimonio respetable, administrando con mano firme los negocios familiares después de que Francisco, mi marido, falleciera hace 15 años. Mis 3 hijos, Alejandra, Roberto y Daniel, crecieron bajo este techo colonial en Morelia, Michoacán, una casa que ha pertenecido a mi familia por 4 generaciones. Aquel lunes de abril, el aire fresco de la mañana entraba por las ventanas mientras yo preparaba mi café como cada día. El sonido de un auto estacionándose frente a la casa me hizo mirar por la ventana. Era el coche de Alejandra, mi hija mayor. No la esperaba, no había llamado para avisar de su visita, y algo en la forma en que cerró la puerta del auto me puso en alerta. La conocía demasiado bien. Ese gesto brusco siempre precedía a alguna discusión. Cuando abrí la puerta, me encontré con su rostro tenso y una maleta a sus pies. Detrás de ella, Ernesto, su esposo, y un hombre que no conocía esperaban junto al auto. «Mamá», dijo con ese tono condescendiente que había adoptado en los últimos años, «ha llegado el momento de aceptar la realidad». «¿Qué realidad, hija?», pregunté, aunque algo dentro de mí ya sabía la respuesta. «Ya has vivido demasiado para seguir sola en esta casa. Hemos encontrado un lugar perfecto para ti, con atención médica las 24 horas». El hombre desconocido se acercó con una sonrisa que pretendía ser amable, pero que no llegaba a sus ojos. «Doña Elena, soy el doctor Méndez. Estoy aquí para ayudarla en esta transición». Fue entonces cuando el chofer, un joven de no más de 30 años, murmuró algo que heló mi sangre. «Es una más». En ese instante comprendí todo. No era la primera anciana que llevaban contra su voluntad. No era la primera madre cuya casa resultaba demasiado valiosa para sus hijos. Sin que ellos lo notaran, deslicé mi mano en el bolsillo de mi bata y tomé mi teléfono celular. Contrario a lo que mi hija creía, yo sabía perfectamente cómo usarlo. Con un movimiento discreto, envié un mensaje al único hombre en quien podía confiar en ese momento, Leonardo Quirós, mi abogado desde hacía más de 30 años. «Socorro, Alejandra quiere internarme, ven de inmediato». El reloj de la sala había sido testigo de tantos momentos familiares que su tic-tac parecía el latido mismo de la casa. Ahora marcaba cada segundo de un silencio incómodo mientras Alejandra explicaba sus razones. «Mamá, la semana pasada te caíste y ni siquiera me llamaste», dijo, inventando un incidente que nunca ocurrió. «Yo no me he caído, hija», respondí con firmeza. «¿Ves? Ya ni siquiera lo recuerdas. La semana pasada, cuando vino la señora de la limpieza, te encontró en el suelo del baño». Doña Lupita, mi empleada doméstica de confianza, llevaba 2 semanas de vacaciones visitando a su familia en Oaxaca. Era imposible que me hubiera encontrado caída. La mentira era tan burda que me dolió más que cualquier golpe físico. Mientras Alejandra seguía con su monólogo sobre mi supuesta incapacidad, observé cómo Ernesto recorría la sala con la mirada, tasando cada antigüedad, cada cuadro. Sus ojos se detuvieron en el escritorio de caoba, donde guardaba mis documentos importantes. «Tu casa necesita demasiado mantenimiento, mamá», intervino Ernesto. «Con la valorización reciente del barrio histórico, sería más sensato venderla. ¿Sabes cuánto vale ahora este terreno?». La precisión de la cifra que mencionó a continuación me confirmó que ya había investigado el valor de mi propiedad. El timbre interrumpió la conversación. Leonardo había llegado en tiempo récord. Su presencia imponente llenó la habitación cuando entró. A sus 60 años, mi abogado conservaba esa mirada penetrante que intimidaba hasta al más seguro de los contrincantes. Doña Elena saludó formalmente para luego dirigirse a Alejandra. «Señora Montero, no esperaba encontrarla aquí». «¿Qué hace él aquí?», preguntó mi hija, visiblemente molesta.
Yo lo llamé, respondí, incorporándome del sillón donde me habían hecho sentarme como si fuera una niña. Leonardo es mi abogado y mi amigo, y no iré a ninguna parte. Durante las 2 horas siguientes, Leonardo dejó muy claro que yo estaba en pleno uso de mis facultades mentales y que cualquier intento de trasladarme contra mi voluntad tendría consecuencias legales. El supuesto doctor Méndez, que resultó ser apenas un enfermero de la clínica donde querían internarme, se retiró visiblemente incómodo. Alejandra y Ernesto se marcharon furiosos, pero yo sabía que esto apenas comenzaba. Cuando cerré la puerta tras ellos, las lágrimas que había contenido finalmente rodaron por mis mejillas. «Hay algo más aquí, Elena», dijo Leonardo mientras me servía un té de tila. «Esto no es solo preocupación por tu bienestar. Investigaré qué está pasando realmente». Esa noche, mientras recorría las habitaciones de mi casa, sentí por primera vez que sus rincones familiares escondían secretos que yo desconocía, y decidí que era hora de descubrirlos. Los días siguientes a la visita de Alejandra transcurrieron en una calma aparente, pero yo sabía que era solo la quietud que precede a la tormenta. Una mañana, el timbre sonó temprano. Al abrir la puerta, me encontré con una mujer joven, de unos 30 años, vestida con un uniforme blanco de enfermera. «Buenos días, doña Elena», saludó con una sonrisa estudiada. «Soy Mariana Lomelí, su nueva acompañante. Su hija Alejandra me contrató para cuidar de usted». «No necesito una cuidadora», respondí intentando cerrar la puerta. Pero Alejandra apareció detrás de Mariana, empujando la puerta para entrar. «Es por tu seguridad, mamá. Ya hablamos de esto». «No, tú hablaste. Yo no estuve de acuerdo». Mi hija ignoró mi respuesta y entró con Mariana, instalándola en la habitación de huéspedes sin consultar mi opinión. Antes de marcharse, Alejandra me abrazó mecánicamente y susurró: «Es lo mejor para ti, mamá. Confía en mí». Pero la confianza era precisamente lo que había comenzado a desaparecer entre nosotras. Durante las primeras semanas observé cada movimiento de Mariana. Notaba cómo revisaba los cajones cuando creía que yo no la veía, cómo tomaba fotografías disimuladamente de documentos que encontraba en mi escritorio. Una tarde, mientras fingía dormir en el sillón de la sala, la vi hablando en voz baja por teléfono. «Sí, señora Alejandra, ya revisé los documentos del escritorio. No encontré ningún testamento nuevo. Sí, toma sus medicinas puntualmente». Medicinas que nunca había necesitado, pero que ahora aparecían misteriosamente en mi pastillero, con nombres que no reconocía. Medicinas que yo fingía tomar y luego desechaba cuando nadie miraba. Mi sospecha se confirmó una tarde cuando Mariana dejó caer accidentalmente su teléfono celular mientras me servía el té. Al recogerlo, vi claramente la pantalla. Una aplicación de grabación estaba activa. Había estado grabando nuestra conversación sobre las propiedades que había heredado de mi esposo. «¿Por qué me estás grabando, Mariana?», pregunté directamente. Su rostro palideció. «No, doña Elena, yo solo estaba grabando notas personales para recordar sus medicamentos». «¿Y necesitabas grabar nuestra conversación sobre el testamento de mi marido para eso?». Esa noche, mientras Mariana dormía, revisé su habitación. Debajo del colchón encontré una libreta con anotaciones detalladas sobre mis rutinas, mis comentarios sobre propiedades y, lo más perturbador, instrucciones escritas con la letra de Alejandra. «Asegúrate de que tome todas las pastillas. Necesitamos que parezca desorientada para la visita del médico». Mi corazón se rompió en 1000 pedazos, pero mi mente se mantuvo clara. Al día siguiente llamé a Leonardo nuevamente. «Necesito un médico de confianza que certifique mi estado mental», le dije, «y quiero cambiar mi testamento». El segundo mes de vigilancia constante me enseñó a moverme como una sombra en mi propia casa. Aprendí a identificar qué documentos habían sido revisados, qué cajones abiertos, qué conversaciones telefónicas escuchadas. Mi vida se había convertido en un juego de ajedrez donde cada movimiento debía ser calculado cuidadosamente. Una mañana, mientras Mariana hacía las compras, el cartero entregó un sobre dirigido a Ernesto, mi yerno. Por alguna razón, había usado mi dirección para recibirlo. La curiosidad pudo más que mi respeto por la privacidad.
algo que mi familia claramente no sentía por mí, y abrí el sobre. Era un estado de cuenta de un banco que no reconocía, mostrando una deuda de casi 2 millones de pesos en préstamos personales. Al final del documento, una nota aclarada: préstamo respaldado por garantía hipotecaria en proceso de aprobación. ¿Garantía hipotecaria? Ernesto no tenía propiedades a su nombre en México. Su casa en Polanco estaba a nombre de Alejandra por cuestiones fiscales, según me habían explicado años atrás. La única propiedad que podía estar intentando hipotecar era mi casa, murmuré, sintiendo cómo las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Escondí el sobre donde lo había encontrado y llamé a Leonardo. Le pedí que investigara cualquier solicitud de hipoteca o venta relacionada con mi propiedad. Su respuesta, horas después, confirmó mis peores temores. Elena, alguien ha presentado una solicitud de poder notarial a tu nombre, autorizando a Alejandra a administrar tus bienes. La firma parece la tuya, pero si dices que no firmaste nada, es una falsificación, afirmé, sintiendo una mezcla de horror e indignación. ¿Cómo pudieron? Hay más, continuó Leonardo. La solicitud incluye un certificado médico que declara un deterioro cognitivo moderado. Está firmado por un tal Dr. Méndez, el mismo hombre que se había presentado en mi casa aquel lunes. Esa noche, mientras cenaba en silencio bajo la mirada vigilante de Mariana, tomé una decisión. No sería una víctima en esta historia. Si mis propios hijos querían jugar con cartas marcadas, yo cambiaría el juego por completo. Las sospechas crecen como raíces de árboles viejos, lentamente, pero con fuerza suficiente para agrietar hasta el concreto más sólido. Durante mi tercera visita semanal al mercado con Mariana, quien nunca me dejaba sola, incluso en mis compras, me encontré con Matilde Hernández, mi vecina desde hacía más de 40 años. «Elena, qué justo verte», exclamó Matilde, abrazándome con sincero afecto. «Hace semanas que no te veía en la reunión de los jueves con las comadres». Mariana se tensó visiblemente. Yo no había sido informada de ninguna reunión. «He estado ocupada», respondí, entendiendo que algo no encajaba. «Bueno, al menos ahora entiendo por qué tu sobrino siempre está preguntando por ti», continuó Matilde, inocentemente. «Es tan atento, viene cada jueves para saber cómo estás ya que no puedes asistir». «¿Mi sobrino?», pregunté, confundida. «No tengo sobrinos en Morelia». «Sí, ese joven tan educado, Leonardo, nos contó que es sobrino tuyo y de Alejandra, por parte de... ¿Cómo dijo? Ah, sí, por parte de tu cuñada Remedios». Mi sangre se heló. Leonardo Quirós, mi abogado de confianza durante 30 años, nunca había mencionado ningún parentesco conmigo o con mi familia, y yo no tenía ninguna cuñada llamada Remedios. Mantuve la compostura, fingiendo normalidad, pero mi mente trabajaba a toda velocidad. Al llegar a casa, esperé a que Mariana estuviera ocupada en la cocina y busqué entre mis documentos antiguos el contrato original con Leonardo. Allí estaba, su nombre completo, Leonardo Quirós Montero. Montero, el apellido de mi esposo. ¿Podía ser una coincidencia? Llamé a mi antigua secretaria, Mercedes, quien había trabajado conmigo en la administración de nuestros negocios hasta su jubilación, 5 años atrás. «Mercedes, necesito que me confirmes algo». Su silencio al otro lado de la línea fue revelador. «Doña Elena, pensé que usted lo sabía», respondió finalmente. «Leonardo es primo segundo de su esposo. Don Francisco lo recomendó específicamente como abogado familiar cuando expandimos el negocio. Pensé que era un acuerdo entre ustedes». 30 años de confianza se desmoronaron como un castillo de naipes. El hombre que guardaba todos mis secretos legales, que conocía cada aspecto de mi patrimonio, que ahora estaba ayudándome contra mi propia hija, era parte de la familia de mi esposo y nunca me lo había revelado. ¿En quién podía confiar ahora?
Esa noche revisé cada documento legal que tenía en casa, buscando discrepancias, firmas sospechosas, cláusulas que no recordaba haber aprobado. Descubrí que varias escrituras habían sido modificadas sutilmente en los años. Las fechas no coincidían con mis recuerdos y algunas firmas, aunque parecidas a la mía, mostraban pequeñas diferencias que solo yo podía notar. Todo indicaba que llevaban años preparando este momento, esperando a que fuera lo suficientemente mayor, lo suficientemente vulnerable para tomar el control de todo lo que había construido. Pero subestimaron a la mujer que había sobrevivido a la muerte prematura de su esposo, que había criado a 3 hijos mientras dirigía negocios en un mundo de hombres, que había sobrevivido a la soledad y al paso del tiempo sin perder su dignidad. Subestimaron a Elena Montero Vázquez. La casa colonial que había sido mi hogar durante 5 décadas escondía más secretos de los que imaginaba. Una tarde, mientras Mariana tomaba su siesta habitual, un hábito que yo había fomentado discretamente, drogando ligeramente su té, con las mismas pastillas que ella creía que yo tomaba, decidí explorar el sótano, un lugar que hacía años no visitaba. La llave oxidada giró con dificultad en la cerradura. El aire húmedo y el olor a tierra me recibieron al abrir la pesada puerta de madera. Bajé lentamente las escaleras, iluminando mi camino con una linterna. Entre cajas polvorientas y muebles antiguos, encontré un baúl que no recordaba. Al abrirlo, descubrí carpetas con documentos amarillentos, los registros originales de la propiedad. Según estos papeles, la casa no solo era valiosa por su ubicación en el centro histórico, sino que debajo de ella, en el subsuelo, se habían descubierto restos arqueológicos de un asentamiento purépecha. Este hallazgo, aparentemente documentado durante unas renovaciones realizadas hace 15 años, justo después de la muerte de Francisco, triplicaba el valor de la propiedad. ¿Por qué nunca fui informada de esto? Entre los documentos, encontré una carta dirigida a mí que nunca había recibido. Estaba firmada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, explicando el valor cultural del hallazgo y ofreciendo una compensación significativa si yo permitía excavaciones adicionales. Junto a esta carta había otra, esta vez con el membrete del despacho de Leonardo, rechazando la oferta en nombre de la familia Montero. Mi firma aparecía al final, pero yo jamás había visto este documento antes. Ahora entendía la urgencia por sacarme de casa. No era solo una propiedad colonial en el centro histórico de Morelia, era potencialmente uno de los terrenos más valiosos de la ciudad. Mientras reorganizaba los documentos para llevarme los más importantes, escuché un ruido en las escaleras. Apagué la linterna instintivamente. «¿Doña Elena?» La voz de Mariana resonó en la oscuridad. «¿Está usted aquí abajo?» «Sí, Mariana», respondí, escondiendo rápidamente los papeles entre mi ropa. Estaba buscando algunas fotografías antiguas, ya sabes, nostalgias de vieja. «No debería bajar sola, podría caerse», dijo, con esa falsa preocupación que ya no me engañaba. Su hija me pidió específicamente que no la dejara hacer esfuerzos. «Mi hija parece olvidar que he subido y bajado estas escaleras desde antes que ella naciera», respondí, subiendo lentamente, apoyándome en su brazo mientras sentía los documentos crujir contra mi piel. Esa noche, después de asegurarme que Mariana dormía profundamente, llamé al único teléfono que había memorizado recientemente, el de mi hijo menor, Daniel, quien vivía en España desde hacía 5 años. Nuestra relación se había enfriado cuando decidió marcharse tras una fuerte discusión con su hermana Alejandra por la administración de la herencia de su padre. En aquel momento, yo había creído la versión de Alejandra sobre la irresponsabilidad de Daniel. Ahora me preguntaba si también eso había sido una manipulación. El teléfono sonó varias veces antes de que una voz adormilada contestara. «¿Bueno?» «Daniel, soy yo, tu madre», dije, sintiendo un nudo en la garganta. «Necesito que vengas a casa, ahora». El aeropuerto de Morelia nunca me había parecido tan grande como aquel día, esperando la llegada de Daniel.
Había conseguido escapar de la vigilancia de Mariana gracias a Mercedes, mi antigua secretaria, quien se ofreció a llevarme con el pretexto de una revisión médica rutinaria. Cuando Daniel apareció entre la multitud, apenas lo reconocí. Ya no era el joven impulsivo que se había marchado 5 años atrás. A sus 42 años, su rostro mostraba una madurez que no tenía cuando partió. Al verme, dejó caer su maleta y corrió hacia mí, abrazándome con una fuerza que casi me dejó sin aliento. «Mamá», susurró, y pude sentir sus lágrimas en mi hombro. «Perdóname por haberme ido así». «Ahora estás aquí», respondí, apartándome para mirarlo, «y tenemos mucho de qué hablar». Durante el trayecto a casa de Mercedes, donde me quedaría temporalmente para evitar que Alejandra y Mariana supieran del regreso de Daniel, le conté todo lo que había descubierto. Su rostro pasó de la sorpresa a la indignación y finalmente a una determinación que me recordó a su padre. «Lo sabía», dijo finalmente. «Sabía que algo no estaba bien. Por eso Alejandra insistió tanto en que me fuera. Por eso me pintó como el hijo ingrato ante todos». «¿A qué te refieres, hijo?» Daniel abrió su maleta y sacó una carpeta llena de documentos. «Cuando me fui a España, no fue solo por la pelea con Alejandra. Fue porque encontré discrepancias en las cuentas de la empresa. Dinero que desaparecía, facturas duplicadas, proveedores fantasma. Cuando confronté a Alejandra, ella me acusó de querer apropiarme de todo, de no respetar la voluntad de papá. Me amenazó con denunciarme por fraude si no me marchaba». «¿Por qué no me dijiste nada?», pregunté, sintiendo cómo cada revelación era un puñal en mi confianza. «Porque ella me convenció de que tú estabas de acuerdo, de que tú también creías que yo quería robarte. Y yo estaba tan herido que lo creí». Esa noche, en la seguridad de la casa de Mercedes, Daniel y yo revisamos minuciosamente cada documento que él había recopilado durante años. Descubrimos que Alejandra y Ernesto habían estado desviando fondos de las empresas familiares para cubrir las deudas de juego de mi yerno. También encontramos evidencia de que Roberto, mi hijo mediano, aunque no participaba activamente en el fraude, había recibido compensaciones por su silencio. «Hay algo más, mamá», dijo Daniel, sacando un sobre de su equipaje, algo que descubrí hace unos meses y que me hizo empezar a investigar más profundamente. Del sobre extrajo los resultados de una prueba de ADN. Según el documento, existía una probabilidad del 99.9% de que Alejandra no fue hija biológica de Francisco Montero. «¿Qué significa esto?», pregunté, aunque en el fondo sabía la respuesta. «Significa que Alejandra no es mi hermana biológica, y según las leyes de herencia en México, si papá hubiera sabido esto, no habría sido incluida en el testamento», completé, recordando las estrictas condiciones que Francisco había establecido en su testamento original, que solo beneficiaba a sus hijos legítimos. La revelación me dejó sin aliento. ¿Era posible que Alejandra lo supiera? ¿Era este el motivo de su desesperación por controlar el patrimonio familiar antes de que se descubriera la verdad? Mientras contemplaba las implicaciones de este descubrimiento, un recuerdo olvidado emergió de las profundidades de mi memoria. El día del nacimiento de Alejandra, la confusión en el hospital, saturados por una epidemia de influenza que había colapsado los servicios. ¿Era posible que hubiera ocurrido un intercambio accidental? «Necesitamos más pruebas», dije, recuperando mi determinación. «Y necesitamos un nuevo abogado, uno que no tenga conexiones con la familia». Daniel asintió. «Ya tengo a alguien en mente, una abogada especializada en casos de fraude familiar. Se llama Carmen Saldívar y estará aquí mañana». Por primera vez en meses sentí que recuperaba el control de mi vida. Ya no era la anciana indefensa que mi familia creía que era. Era Elena Montero y estaba lista para luchar. El regreso a mi casa fue cuidadosamente planificado. Carmen Saldívar, una abogada de rostro severo y mirada inteligente, me aconsejó mantener la apariencia de normalidad mientras recopilábamos más evidencias. «Doña Elena», me dijo durante nuestra primera reunión, «debemos proceder con cautela.
Si su hija y su yerno sospechan que usted conoce sus planes, podrían acelerar sus acciones. Necesitamos tiempo. Así que volví a casa, fingiendo que había pasado los últimos días en una revisión médica exhaustiva. Mariana parecía aliviada de verme, aunque noté que había revisado mis pertenencias durante mi ausencia. «Todo está en orden, doña Elena», dijo, con esa sonrisa falsa que ya me resultaba tan familiar. Su hija llamó varias veces, muy preocupada. «¡Qué considerada!», respondí, con una ironía que ella no captó. Durante las semanas siguientes, mantuve mi rutina habitual mientras Daniel y Carmen trabajaban discretamente. Una tarde, mientras Mariana hacía las compras, recibí la visita inesperada de un hombre mayor que se presentó como arqueólogo de Lina. «Doña Elena, lamento presentarme sin previo aviso. Soy el doctor Ramírez. Hemos intentado contactarla durante años sobre los hallazgos en su propiedad». Lo invité a pasar, consciente de que teníamos poco tiempo antes del regreso de Mariana. «Sabía que encontrarían la manera de llegar a mí», dije, ofreciéndole un café. «Recientemente descubrí las cartas que nunca me fueron entregadas». El doctor Ramírez me explicó que los hallazgos arqueológicos bajo mi casa eran más significativos de lo que indicaban los documentos que había encontrado. No se trataba solo de restos purépechas, sino de un posible centro ceremonial que podría revolucionar el entendimiento de las culturas prehispánicas en la región. Su propiedad podría ser declarada patrimonio cultural, explicó. Eso implicaría una protección legal que impediría cualquier venta o modificación sin autorización del instituto. Una idea comenzó a formarse en mi mente. ¿Cuánto tiempo tomaría iniciar ese proceso? Con la documentación adecuada y su cooperación, podríamos comenzar de inmediato, pero necesitaríamos acceso a la propiedad para realizar estudios preliminares. «Lo tendrán», aseguré, «pero necesito algo a cambio». Le expliqué brevemente mi situación, omitiendo los detalles más dolorosos. El doctor Ramírez escuchó con atención y asintió comprensivamente. «Conozco casos similares, doña Elena. Desafortunadamente, es común que propiedades con valor histórico se conviertan en objeto de disputas familiares. Cuente con nuestro apoyo». Acordamos que un equipo de arqueólogos visitaría la casa la semana siguiente, presentándose como trabajadores de mantenimiento para no levantar sospechas. Su evaluación sería el primer paso para la declaración de patrimonio cultural. Después de la partida del doctor Ramírez, decidí explorar más a fondo mi propia casa. Si habían encontrado restos arqueológicos durante las renovaciones, debía haber registros, fotografías, algo que documentara el hallazgo. Recordé que Francisco siempre había sido meticuloso con la documentación. Tenía la costumbre de esconder copias de documentos importantes en lugares insospechados, una práctica que desarrolló durante la crisis económica de los años 80, cuando la confianza en los bancos se había desplomado. Comencé a revisar sistemáticamente cada habitación buscando escondites potenciales. En el estudio, detrás de una pintura de la hacienda familiar, encontré una caja fuerte que no había abierto en años. La combinación era siempre la misma, la fecha de nuestro aniversario. Al abrirla, encontré lo que buscaba, un diario detallado de Francisco sobre las renovaciones, acompañado de fotografías de los hallazgos arqueológicos. Pero había algo más, un sobre sellado con mi nombre, escrito con la letra inconfundible de mi esposo. Con manos temblorosas abrí el sobre. Era una carta fechada una semana antes de su muerte. «Mi querida Elena, si estás leyendo esto, es porque has encontrado lo que está oculto bajo nuestra casa. Perdóname por no habértelo contado antes, pero temía que el conocimiento te pusiera en peligro. Lo que descubrimos no son simples restos arqueológicos. Entre los artefactos encontramos un testamento antiguo, de la época colonial, que establece que esta propiedad y las tierras circundantes pertenecen a los descendientes directos de la familia Vázquez, tu familia materna. He guardado una copia del testamento original en un lugar que solo tú conoces, bajo la loseta suelta del patio trasero, donde enterramos a tu canario cuando recién nos casamos. Ten cuidado, mi amor. Hay quienes saben de la existencia de este documento y harán lo imposible por encontrarlo. Confía solo en ti misma».
Siempre tuyo, Francisco. La revelación me dejó atónita. Un testamento colonial que legitimaba la propiedad a través de mi línea familiar materna, esto cambiaba todo el panorama legal de la herencia. Sin perder tiempo, me dirigí al patio trasero. La loseta que mencionaba Francisco seguía allí, ligeramente desnivelada respecto a las demás. Con esfuerzo, logré levantarla, encontrando debajo una pequeña caja metálica. Dentro estaba el documento que Francisco había mencionado, un testamento colonial protegido en una funda de plástico especial para preservación. También había una carpeta con documentos más recientes, incluyendo un testamento de Francisco que nunca había visto antes. Según este testamento, fechado 3 días antes de su muerte, Francisco establecía condiciones muy específicas para la herencia. La casa familiar debía permanecer bajo mi control exclusivo hasta mi fallecimiento, momento en el cual pasaría a un fideicomiso destinado a la preservación del patrimonio cultural, administrado conjuntamente por nuestros hijos legítimos, por sangre, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ahora entendía por qué Alejandra había ocultado este testamento. No solo perdería control sobre la propiedad más valiosa, sino que la cláusula de legitimidad sanguínea la excluiría completamente si se descubría que no era hija biológica de Francisco. Con estas evidencias en mi poder, tenía finalmente las herramientas para proteger mi patrimonio y mi dignidad, pero aún quedaba una pregunta sin responder. ¿Quién más conocía estos secretos? ¿Quién más, además de Alejandra, podría estar interesado en silenciarme? La tarde en que Daniel se sometió a la prueba de ADN para comparar su perfil genético con el mío, sentí una mezcla de determinación y tristeza. Que tuviera que llegar a este punto para proteger lo que era legítimamente mío resultaba doloroso, pero necesario. El laboratorio privado que Carmen había recomendado nos garantizó discreción absoluta y resultados en 72 horas. También llevamos muestras del cepillo de pelo de Alejandra que Daniel había conseguido discretamente durante una visita a su oficina. Mientras esperábamos los resultados, seguí interpretando mi papel de anciana dócil frente a Mariana. Sin embargo, había comenzado a notarla nerviosa, constantemente al teléfono, susurrando conversaciones que interrumpía abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Una mañana, mientras desayunábamos, me atreví a lanzar un comentario casual. «Sabes, Mariana, estuve pensando en actualizar mi testamento. A mi edad es importante tener todo en orden». Su taza de café se detuvo a medio camino de sus labios. «¿Su testamento? ¿Por qué piensa en eso ahora, doña Elena?» «Tuve un sueño extraño anoche», continué, observando atentamente sus reacciones. «Soñé con mi cuñada Remedios. ¿La conoces?» «No, señora», respondió, evitando mi mirada. «Es curioso, porque yo tampoco la conozco. Nunca tuve una cuñada con ese nombre». El color abandonó su rostro. Había mordido el anzuelo. «Debe ser la confusión, doña Elena», balbuceó, levantándose apresuradamente. «Olvidé que hoy debía comprar sus medicinas. Volveré pronto». En cuanto salió, llamé a Daniel para informarle que Mariana probablemente estaba alertando a Alejandra sobre mis sospechas. Teníamos que acelerar nuestro plan. Esa misma tarde, recibimos los resultados de las pruebas de ADN. Como esperábamos, confirmaban que Daniel era indudablemente mi hijo biológico. La muestra de Alejandra, sin embargo, revelaba que no compartíamos ningún vínculo genético materno. «Esto confirma nuestra teoría del intercambio en el hospital», dijo Carmen, analizando el informe. «Alejandra no es su hija biológica, doña Elena». Aunque ya lo sospechaba, la confirmación me golpeó con fuerza. Durante 50 años había amado a esa niña como propia, la había criado, educado, apoyado en cada paso de su vida. ¿Cómo podía ahora usar esta información contra ella, aún sabiendo que ella planeaba despojarme de todo? «¿Estás segura de querer continuar, mamá?», preguntó Daniel, percibiendo mi conflicto interno. «Todavía podemos buscar otra solución». Respiré profundamente antes de responder. Alejandra siempre será la niña que crié, independientemente de lo que diga este papel, pero no puedo permitir que su ambición destruya lo que tu padre y yo construimos. Seguiremos adelante, pero a mi manera. Con esa decisión tomada,
Carmen procedió a preparar los documentos legales necesarios para impugnar cualquier intento de Alejandra de tomar control sobre mis bienes, basándose no en la falta de vínculo biológico, sino en las falsificaciones y el fraude que habíamos documentado. Mientras tanto, el equipo del INAH había comenzado discretamente su evaluación de la propiedad, disfrazados como trabajadores de mantenimiento. Sus hallazgos preliminares confirmaban la importancia arqueológica del sitio, fortaleciendo nuestra posición para obtener la declaración de patrimonio cultural. Todo parecía encaminarse hacia una resolución favorable cuando recibí una llamada inesperada. Era Roberto, mi hijo mediano, con quien apenas había hablado en los últimos meses. «Mamá, necesito verte, es urgente». Su voz sonaba alterada, casi asustada. «No le digas a nadie que hablamos». Acordamos encontrarnos en la iglesia de San Francisco, un lugar público donde estaríamos seguros. Daniel insistió en acompañarme, manteniéndose a distancia para no ser reconocido. Roberto llegó tarde, visiblemente nervioso. Sus ojos recorrían constantemente el interior de la iglesia, como temiendo ser observado. «Mamá, tienes que tener cuidado», dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. «Mamá, tienes que tener cuidado», dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. «Mamá, tienes que tener cuidado», dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. «Mamá, tienes que tener cuidado», dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. «Mamá, tienes que tener cuidado», dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. «Mamá, tienes que tener cuidado», dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. «Mamá, tienes que tener cuidado», dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. «Mamá, tienes que tener cuidado», dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. «Mamá, tienes que tener cuidado», dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. «Mamá, tienes que tener cuidado», dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. «Mamá, tienes que tener cuidado», dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. «Mamá, tienes que tener cuidado», dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. «Mamá, tienes que tener cuidado», dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. «Mamá, tienes que tener cuidado», dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. «Mamá, tienes que tener cuidado», dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. «Mamá, tienes que tener cuidado», dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. «Mamá, tienes que tener cuidado», dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. «Mamá, tienes que tener cuidado», dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. «Mamá, tienes que tener cuidado», dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. «Mamá, tienes que tener cuidado», dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. «Mamá, tienes que tener cuidado», dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. «Mamá, tienes que tener cuidado», dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. «Mamá, tienes que tener cuidado», dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. «Mamá, tienes que tener cuidado», dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. «Mamá, tienes que tener cuidado», dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. «Mamá, tienes que tener cuidado», dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. «Mamá, tienes que tener cuidado», dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. «Mamá, tienes que tener cuidado», dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. «Mamá, tienes que tener cuidado», dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. «Mamá, tienes que tener cuidado», dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. «Mamá,
tienes que tener cuidado, dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. Mamá, tienes que tener cuidado, dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. Mamá, tienes que tener cuidado, dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. Mamá, tienes que tener cuidado, dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. Mamá, tienes que tener cuidado, dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. Mamá, tienes que tener cuidado, dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. Mamá, tienes que tener cuidado, dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. Mamá, tienes que tener cuidado, dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. Mamá, tienes que tener cuidado, dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. Mamá, tienes que tener cuidado, dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. Mamá, tienes que tener cuidado, dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. Mamá, tienes que tener cuidado, dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. Mamá, tienes que tener cuidado, dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. Mamá, tienes que tener cuidado, dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. Mamá, tienes que tener cuidado, dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. Mamá, tienes que tener cuidado, dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. Mamá, tienes que tener cuidado, dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. Mamá, tienes que tener cuidado, dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. Mamá, tienes que tener cuidado, dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. Mamá, tienes que tener cuidado, dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. Mamá, tienes que tener cuidado, dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. Mamá, tienes que tener cuidado, dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. Mamá, tienes que tener cuidado, dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. Mamá, tienes que tener cuidado, dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. Mamá, tienes que tener cuidado, dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. Mamá, tienes que tener cuidado, dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. Mamá, tienes que tener cuidado, dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. Mamá, tienes que tener cuidado, dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. Mamá, tienes que tener cuidado, dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. Mamá, tienes que tener cuidado, dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. Mamá, tienes que tener cuidado, dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. Mamá, tienes que tener cuidado, dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. Mamá, tienes que tener cuidado, dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. Mamá, tienes que tener cuidado, dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. Mamá, tienes que tener cuidado, dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. Mamá, tienes que tener cuidado, dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. Mamá, tienes que tener cuidado, dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. Mamá, tienes que tener cuidado, dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. Mamá, tienes que tener cuidado, dijo finalmente, sentándose junto a mí en uno de los bancos traseros. La pregunta es, ¿qué has estado haciendo tú, Alejandra?, respondió Daniel, con una calma que contrastaba con la furia de su hermana. Durante la siguiente hora expusimos metódicamente todas las evidencias que habíamos recopilado.
Las falsificaciones, los desvíos de fondos, el testamento oculto de Francisco, las maniobras para declararme incapaz. Alejandra negó todo al principio, luego intentó justificarse y finalmente recurrió a las amenazas. No pueden probar nada, afirmó, recuperando su compostura. Tengo los mejores abogados de Morelia. Esto terminará como un triste caso de demencia senil y manipulación por parte de un hijo resentido. Fue entonces cuando jugué mi última carta. Sabemos que no eres mi hija biológica, Alejandra. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier confesión. Su rostro palideció y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla vi miedo real en sus ojos. ¿De qué estás hablando?, balbuceó finalmente. Le entregué una copia de los resultados de las pruebas de ADN. Sus manos temblaban mientras leía el documento. «Esto no puede ser cierto», murmuró. «Es una falsificación, como todo lo demás». «No lo es», intervino Roberto. «Yo también me hice la prueba, Alejandra. Soy hijo biológico de mamá, igual que Daniel. Tú no». Su mundo se desmoronaba ante nuestros ojos. La mujer fuerte y calculadora que había orquestado un plan para despojarme de todo se reducía ahora a una niña asustada, enfrentando una verdad que cuestionaba su identidad completa. «¿Lo sabías?», me preguntó finalmente, con una voz apenas audible. «¿Siempre lo supiste?» «No», respondí con sinceridad. «Te crié como mi hija, te amé como mi hija. Para mí siempre fuiste mi primogénita y Alejandra, y eso no ha cambiado». «Entonces, ¿por qué me lo dices ahora?». Su voz se quebró. «¿Para herirme? ¿Para vengarte?». «Para que entiendas que el valor de una familia no está en la sangre, Alejandra. Está en el amor, en la lealtad, en la confianza. Todo lo que destruiste cuando decidiste que mi vida valía menos que esta casa». Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, lágrimas que no sabía si eran de remordimiento, de miedo o simplemente de rabia por haber sido descubierta. «Tienes dos opciones», continuó Carmen, quien había permanecido en silencio hasta entonces. «Puedes enfrentar cargos por fraude, falsificación de documentos y tentativa de secuestro, o puedes firmar un acuerdo de desistimiento y restitución. La elección es tuya». Alejandra miró los documentos que Carmen colocó frente a ella. Luego me miró a mí, buscando quizás un último atisbo de la madre indulgente que siempre había cedido ante sus demandas. Pero esa mujer ya no existía. «Tienes hasta mañana para decidir», concluyó Carmen, «no un día más». Cuando Alejandra se marchó, derrotada pero aún no rendida completamente, me volví hacia mis hijos y mi abogada. «Hay algo más que debemos hacer», dije con determinación. «Necesito conocer a mi hermano». El camino a Pátzcuaro estaba bordeado de jacarandas en flor, creando un túnel púrpura que parecía dar la bienvenida a esta nueva etapa de mi vida. Daniel conducía en silencio, respetando mi necesidad de procesar todo lo que estaba por venir. Según el investigador, Emilio Vázquez vivía en una casa modesta cerca del lago, donde había pasado los últimos 20 años después de jubilarse como maestro de historia. Nunca se había casado, dedicando su vida a la educación y, en sus años de retiro, a la pintura. Mientras nos acercábamos a su casa, sentí una mezcla de ansiedad y anticipación que no había experimentado desde mi juventud. ¿Cómo sería encontrarse con alguien que compartía mi origen, pero cuya vida había tomado un rumbo completamente diferente al mío? Daniel conducía en silencio, respetando mi necesidad de procesar todo lo que estaba por venir. Según el investigador, Emilio Vázquez vivía en una casa modesta cerca del lago, donde había pasado los últimos 20 años después de jubilarse como maestro de historia. Nunca se había casado, dedicando su vida a la educación y, en sus años de retiro, a la pintura. Mientras nos acercábamos a su casa, sentí una mezcla de ansiedad y anticipación que no había experimentado desde mi juventud. ¿Cómo sería encontrarse con alguien que compartía mi origen, pero cuya vida había tomado un rumbo completamente diferente al mío? La casa era exactamente como la había descrito el investigador, una construcción tradicional con muros blancos y tejas rojas, rodeada de un jardín lleno de flores silvestres.
En el porche, un hombre de cabello blanco pintaba en un caballete, de espaldas a nosotros. Cuando el auto se detuvo, el hombre giró lentamente. Al verlo de frente, sentí que el tiempo se detuviera. Era como mirarme en un espejo que reflejara una versión masculina de mí misma. Los mismos ojos color avellana, la misma forma del rostro, incluso la manera en que fruncía ligeramente el ceño ante la sorpresa, ¿resultaba familiar? Bajé del auto con piernas temblorosas. Daniel intentó ayudarme, pero con un gesto le indiqué que necesitaba hacer esto por mí misma. «¿Señor Vázquez?», preguntó Daniel adelantándose unos pasos. «Soy Daniel Montero. Hablamos por teléfono ayer». Emilio asintió, pero sus ojos permanecían fijos en mí, con una expresión de desconcierto y fascinación que seguramente reflejaba la mía propia. «Usted debe ser Elena», dijo finalmente, con una voz extrañamente familiar. «El parecido es extraordinario», respondí, acercándome. «Según los registros que hemos encontrado, somos hermanos gemelos. Nacimos el mismo día, en el mismo hospital, pero nos separaron al nacer». Emilio dejó caer el pincel que sostenía. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras procesaba esta información. «Siempre supe que algo faltaba», murmuró. «Toda mi vida sentí que una parte de mí estaba en otro lugar». Nos invitó a entrar a su casa, un espacio sencillo pero acogedor, lleno de libros y pinturas. En la sala, sobre la chimenea, colgaba un retrato que me dejó sin aliento. Era una pintura de una mujer que podría haber sido yo misma a los 50 años. «La pinté hace más de 20 años», explicó Emilio, notando mi sorpresa. «Siempre aparecía en mis sueños, pero nunca supe quién era. Ahora entiendo que quizás era un recuerdo de ti o tal vez de nuestra madre biológica». Durante las horas siguientes compartimos nuestras historias. Emilio había sido adoptado por una pareja de maestros que nunca le ocultaron su adopción, aunque desconocían los detalles exactos de su origen. Había crecido en diferentes pueblos de Michoacán, siguiendo los traslados de sus padres adoptivos hasta establecerse finalmente en Pátzcuaro. Le conté sobre mi vida con Francisco, mis hijos y, finalmente, los eventos recientes que me habían llevado a descubrir su existencia. Escuchó con atención, ocasionalmente haciendo preguntas que demostraban una intuición aguda. «Así que tu hija, que no es tu hija biológica, intentó despojarte de todo», resumió, con esa claridad que solo un extraño podría tener. «La vida tiene un extraño sentido del humor», respondí, sintiendo una conexión con este hombre que va más allá de las palabras. «¿Sabes qué es lo más curioso?», dijo, levantándose para buscar algo en un estante. «Hace aproximadamente 2 meses, un hombre vino a verme. Dijo ser un investigador genealógico que estaba trazando el árbol familiar de los Vázquez para un museo local. Me hizo muchas preguntas sobre mi adopción y tomó muestras de mi saliva para un supuesto archivo genético». Sacó una tarjeta de presentación y me la entregó. El nombre impreso era desconocido para mí, pero la dirección correspondía al bufete de Leonardo Quirós. «¿Le diste información?», preguntó Daniel, alarmado. «Solo lo que ya sabía, que fui adoptado al nacer y que mis padres adoptivos fallecieron hace años», respondió Emilio. Pero algo en él me pareció sospechoso, así que inventé que tenía documentos de mi adopción guardados en un banco. Pareció muy interesado en esos documentos inexistentes. Esta revelación confirmaba nuestras sospechas. Alejandra y sus cómplices habían descubierto la existencia de Emilio antes que nosotros y probablemente planeaban manipularlo o neutralizarlo de alguna manera. «Necesitas protección», dije, tomando sus manos entre las mías. «Estas personas son peligrosas. No se detendrán ante nada para conseguir lo que quieren». Emilio sonrió con una serenidad que me resultó reconfortante. «He vivido 78 años enfrentando mis propias batallas, hermana. Una más no me asusta». Además, añadió, con un brillo travieso en los ojos tan similar al mío, «ahora tengo familia que me respalda». Esa palabra, hermana, resonó en mi corazón con una dulzura inesperada. Después de toda una vida siendo hija, esposa, madre y abuela, descubrí ahora una nueva identidad, hermana. Antes de marcharnos, Emilio me entregó un pequeño cuadro,
una acuarela del lago de Pátzcuaro al atardecer. Lo pinté la semana pasada, sin saber por qué sentía la necesidad de regalarlo a alguien, dijo. Ahora entiendo que era para ti. Le pedí que viniera con nosotros a Morelia, pero declinó amablemente, prometiendo visitarnos pronto. Primero necesito poner en orden mis propios pensamientos, explicó. 78 años de vida solitaria no se transforman en un día, pero te prometo que no esperaremos otros 78 años para conocernos de verdad. Durante el viaje de regreso, contemplé la acuarela de Emilio mientras el sol comenzaba a ponerse sobre las montañas de Michoacán. Por primera vez en meses sentí una paz profunda. Independientemente de lo que ocurriera con Alejandra y los bienes materiales, había encontrado algo infinitamente más valioso, una parte de mí misma que nunca supe que faltaba. La mañana en que Alejandra debía dar su respuesta al acuerdo propuesto por Carmen, desperté antes del amanecer. Había dormido poco, repasando mentalmente cada posible escenario del encuentro que nos esperaba. Daniel y Roberto habían insistido en quedarse en la casa, preocupados por mi seguridad, pero yo sabía que este capítulo final de nuestra historia familiar era algo que debía enfrentar con dignidad y fortaleza propias. Carmen llegó temprano, trayendo consigo los documentos finales y noticias importantes. El juez ha revisado preliminarmente nuestro caso, doña Elena. Está especialmente interesado en las falsificaciones de documentos y la manipulación del testamento de don Francisco. Pero lo más importante es que ha emitido una orden que impide cualquier transacción relacionada con sus propiedades hasta que se resuelva el caso. ¿Y el INAH?, pregunté, pensando en nuestra estrategia paralela. El doctor Ramírez presentó su informe ayer. La declaración de patrimonio cultural está en proceso, con alta probabilidad de ser aprobada dada la importancia de los hallazgos. A las 11 en punto, el timbre anunció la llegada de Alejandra. Para mi sorpresa, venía sola, sin Ernesto ni ningún abogado. Su rostro mostraba señales de una noche sin dormir, con ojeras profundas y una palidez que acentuaba su expresión derrotada. Nos reunimos en el comedor formal, ese espacio que tantas celebraciones familiares había albergado. La gran mesa de nogal donde habíamos compartido cumpleaños, navidades y aniversarios ahora servía como escenario para el desenlace de nuestra tragedia familiar. Alejandra se sentó frente a mí, evitando mirarme directamente. He considerado su propuesta, dijo finalmente, dirigiéndose a Carmen, y tengo algunas condiciones propias. Carmen levantó una ceja, pero le indicó que continuara. Firmaré el desistimiento y devolveré todo lo que tomé indebidamente. La palabra robé parecía demasiado difícil de pronunciar, pero quiero inmunidad legal completa. Y quiero conservar la casa de Polanco, que está a mi nombre. La casa de Polanco fue comprada con fondos desviados de las empresas familiares. No es tu legítimamente. Es lo único que pido, insistió Alejandra, mirándome finalmente. Todo lo demás lo devolveré. Los documentos, el dinero, las propiedades. Solo quiero evitar la cárcel y tener un lugar donde vivir. ¿Y Ernesto?, preguntó Roberto. ¿Dónde está tu marido en todo esto? Una sonrisa amarga apareció en el rostro de Alejandra. Ernesto tomó el primer vuelo a Madrid anoche, llevándose lo poco que quedaba en nuestras cuentas conjuntas. Supongo que siempre supo que esto podía pasar. Su vulnerabilidad en ese momento me conmovió más de lo esperaba. A pesar de todo el daño que había causado, seguía siendo la niña que había criado, la primera en llamarme mamá, la que había sostenido mi mano durante el funeral de Francisco. ¿Por qué lo hiciste, Alejandra?, pregunté, necesitando entender. Alejandra guardó silencio por un largo momento, como si buscara las palabras adecuadas o quizás la verdad misma dentro de ella. Al principio, sí, admitió finalmente. Cuando Ernesto comenzó a tener problemas con las apuestas, necesitábamos dinero rápidamente. Fue solo un préstamo temporal de las empresas, algo que planeábamos devolver. Pero luego se detuvo, luchando visiblemente con sus emociones. Luego encontré unos documentos en el estudio de papá poco después de su muerte. Entre ellos había resultados de una prueba de compatibilidad sanguínea
que indicaban que yo no podía ser su hija biológica. Este era un detalle que no conocíamos. Francisco había sospechado o descubierto la verdad antes de morir. Entré en pánico, continuó Alejandra. Según el testamento que conocía, solo los hijos legítimos por sangre tendrían derecho a la herencia. Temí perderlo todo, mi identidad, mi herencia, mi lugar en la familia. Así que oculté esos documentos y busqué otros que pudieran ser modificados para asegurar mi posición. ¿Y de ahí a intentar internarme contra mi voluntad?, pregunté, sintiendo cómo el dolor se mezclaba con la indignación. Fue idea de Leonardo, respondió, revelando finalmente la participación de mi abogado. Dijo que era la única forma segura de tomar control total del patrimonio sin levantar sospechas. Un caso triste pero común, de una anciana con demencia que necesitaba cuidados especializados. Su confesión confirmaba nuestras sospechas sobre la traición de Leonardo, quien aparentemente había estado manipulando los asuntos legales de la familia durante años para su propio beneficio y el de Alejandra. Carmen tomó notas detalladas de estas declaraciones, que serían cruciales para nuestro caso. Cuando Alejandra terminó su relato, coloqué sobre la mesa el documento que había estado guardando hasta ese momento, una copia del testamento original de Francisco, el que había encontrado en el escondite bajo el patio. Tu padre siempre fue más inteligente de lo que creímos, dije, empujando el documento hacia ella. Léelo, por favor, en voz alta. Con manos temblorosas, Alejandra tomó las páginas y comenzó a leer la sección que había marcado. En consideración a las circunstancias especiales de nuestra familia, declaro que todos los hijos criados como propios, independientemente de su origen biológico, serán considerados hijos legítimos para efectos de este testamento, siempre que demuestren lealtad y amor genuino hacia su madre, Elena Montero Vázquez, hasta el final de sus días. Su voz se quebró al llegar a esta parte. Lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras comprendía la magnitud de su error. «Todo este tiempo», murmuró, «todo este tiempo tuve garantizada mi herencia. Solo tenía que ser una buena hija». Francisco siempre supo que podías no ser su hija biológica, expliqué. Lo descubrió años antes de morir, pero decidió amarte igual, como yo. Te protegió incluso después de su muerte, asegurándose de que tuvieras tu lugar en la familia, siempre que respetaras los valores que intentamos inculcarte. El silencio que siguió fue profundo, cargado de décadas de secretos finalmente revelados, de oportunidades perdidas y decisiones equivocadas. «¿Qué sucede ahora?», preguntó finalmente Alejandra, con la voz de una niña perdida. Carmen empujó hacia ella el acuerdo modificado, incorporando su petición sobre la casa de Polanco. «Firmas esto, devuelves todo lo demás y evitas cargos criminales», explicó. «Pero hay una condición adicional que doña Elena ha insistido en incluir». Alejandra me miró, expectante. «Terapia familiar», dije simplemente. «Todos nosotros, tú, Roberto, Daniel y yo. Si vamos a reconstruir esta familia, necesitamos ayuda profesional». Por primera vez en meses vi una sonrisa genuina, aunque triste, en el rostro de Alejandra. «Siempre fuiste más sabia que todos nosotros juntos, mamá», dijo, tomando la pluma que Carmen le ofrecía. «Acepto tus términos». Mientras firmaba los documentos, sentí que un capítulo doloroso de nuestras vidas llegaba a su fin. No era el final feliz de los cuentos infantiles, sino algo más complejo y real. Un nuevo comienzo basado en verdades difíciles pero necesarias. Las semanas siguientes a la firma del acuerdo con Alejandra fueron de intensa actividad. Leonardo fue denunciado ante el Colegio de Abogados por mala praxis y enfrentaba una investigación por falsificación de documentos y conspiración. Ernesto había desaparecido en Europa, pero las autoridades españolas habían sido notificadas de los cargos pendientes en México. La declaración de mi casa como patrimonio cultural se formalizó en tiempo récord, gracias al apoyo del Dr. Ramírez y a la importancia de los hallazgos arqueológicos. Esto garantizaba que la propiedad permanecería intacta y protegida, independientemente de futuras disputas familiares. Emilio, mi hermano recién descubierto, comenzó a visitarnos regularmente.
Cada encuentro revelaba nuevas similitudes entre nosotros, desde preferencias alimenticias hasta maneras de expresarnos que resultaban idénticas a pesar de haber crecido en entornos completamente diferentes. La conexión entre gemelos que tantas veces había leído en libros resultó ser real y profunda. Una tarde, mientras revisábamos viejos álbumes de fotos en el estudio, Emilio hizo una observación que me dejó pensativa. Esta casa es como un ser vivo, Elena. Ha guardado secretos durante generaciones, protegiéndolos hasta que fuera el momento adecuado para revelarlos. Sus palabras resonaron con una verdad que no había considerado antes. La casa colonial que tantas generaciones de mi familia había habitado parecía tener voluntad propia, escondiendo y revelando sus secretos según fueran necesarios. Inspirada por esta idea, propuse un proyecto que unió a la familia de manera inesperada. Convertiríamos parte de la casa en un pequeño museo que exhibiría no solo los hallazgos arqueológicos del subsuelo, sino también la historia de nuestra familia con sus luces y sombras. Daniel, con su experiencia en gestión cultural adquirida en España, se encargó de diseñar el concepto del museo. Roberto, siempre hábil con las manos, supervisó las renovaciones necesarias para adaptar una sección de la casa sin afectar su estructura histórica. Y Alejandra, sorprendentemente, ofreció sus contactos en el mundo del arte para conseguir financiamiento adicional y cobertura mediática. Nuestra primera sesión de terapia familiar había sido tensa y difícil, con reproches contenidos y dolores antiguos emergiendo a la superficie. Pero cada sesión posterior fue abriendo caminos de comunicación que habían permanecido bloqueados durante años. No era un proceso fácil ni rápido, pero era necesario y sanador. Una mañana, mientras supervisaba la instalación de vitrinas en lo que sería la sala principal del museo, Alejandra se acercó con un sobre en las manos. «Encontré esto entre las cosas de Ernesto», dijo, entregándomelo. «Creo que deberías verlo». Dentro había fotografías de una mujer joven que se parecía extraordinariamente a Alejandra, sosteniendo a un bebé en brazos. Al reverso de una de ellas, una nota escrita a mano. Elena y Alejandra, Hospital Regional de Morelia, 1949. «¿Es ella, verdad?», preguntó Alejandra con voz temblorosa. «Mi madre biológica». Asentí, reconociendo a la mujer con quien había compartido habitación en el hospital tras dar a luz. Elena Gutiérrez, una joven madre soltera cuyo bebé había nacido el mismo día que mi Alejandra. «¿Cómo consiguió Ernesto estas fotografías?», pregunté, sorprendida. Al parecer, cuando comenzó a investigar sobre mi origen para usar eso contra ti, contrató a un investigador que encontró registros en el archivo del hospital. Elena Gutiérrez murió cuando yo tenía apenas 5 años. Nunca supo del intercambio de bebés. La revelación añadía una capa más de complejidad a nuestra historia familiar. Alejandra no solo descubría que no era hija biológica de Francisco y mía, sino que ahora tenía un rostro y un nombre para su origen biológico. «¿Qué sucede ahora?», dijo, con una sonrisa triste. «A pesar de todo lo que he descubierto, a pesar de saber que no llevo tu sangre, sigues siendo mi madre, la única que he conocido, la única que recuerdo». Sus palabras me conmovieron profundamente. A pesar del dolor que nos habíamos causado mutuamente, existía entre nosotras un vínculo que trascendía la biología. «Y tú siempre serás mi hija», respondí, tomando su mano. La primera que sostuve en mis brazos, la primera que me llamó mamá. Ese momento de reconciliación, aunque frágil, marcó un punto de inflexión en nuestra relación. No borraba los errores cometidos ni garantizaba un futuro sin conflictos, pero ofrecía la posibilidad de un nuevo comienzo basado en la verdad y el perdón. El día de la inauguración del pequeño museo familiar, 3 meses después de la firma del acuerdo, la casa se llenó de visitantes, autoridades culturales, arqueólogos, periodistas y vecinos curiosos. La historia de los hallazgos arqueológicos bajo una casa colonial había captado la atención de los medios nacionales, aunque mantuvimos en privado los detalles de nuestro drama familiar. En una vitrina especial coloqué el testamento colonial que Francisco había descubierto, junto con una explicación sobre cómo este documento había conectado a generaciones de mujeres de mi familia con esta tierra, y a su lado la acuarela del lago de Pátzcuaro que Emilio me había regalado, símbolo de los vínculos que el tiempo y las circunstancias no habían logrado romper. Al final del recorrido, en un rincón discreto, una pequeña placa rezaba: «Dedicado a Francisco Montero,
quien nos enseñó que la familia verdadera se construye con amor, no con sangre. Dicen que la vida es lo que ocurre mientras hacemos otros planes. A mis 78 años, cuando Alejandra pronunció aquellas palabras crueles, «Ya has vivido demasiado», pensé que mi tiempo de vivir intensamente había terminado. Que lo único que me quedaba era defender lo que era mío y preparar mi salida de este mundo con dignidad. ¡Qué equivocada estaba! 1 año ha pasado desde aquella mañana de lunes cuando mi vida dio un vuelco inesperado. 1 año de descubrimientos, reconciliaciones, perdones y nuevos comienzos. 1 año que me enseñó que nunca es tarde para reconstruir lo que está roto, para descubrir verdades ocultas, para aprender a amar de formas diferentes. El pequeño museo familiar se ha convertido en una atracción popular en Morelia. Cada domingo guío personalmente un recorrido especial compartiendo anécdotas sobre la casa y sus habitantes a lo largo de las generaciones. Los visitantes suelen comentar lo extraordinario que es encontrar a la propietaria, una señora mayor tan vital, contando su propia historia. Emilio se mudó finalmente a Morelia, ocupando una pequeña casa en el jardín trasero que Roberto acondicionó especialmente para él. Cada mañana desayunamos juntos, recuperando 78 años de conversaciones perdidas, descubriendo coincidencias en nuestras vidas separadas que solo podrían explicarse por ese misterioso vínculo entre gemelos. Daniel decidió quedarse en México, aceptando una posición como consultor cultural que le permite trabajar tanto aquí como en España. Su presencia constante ha sido un bálsamo para mi espíritu, recordándome la importancia de mantener cerca a quienes verdaderamente nos aman. Roberto y su familia se mudaron a una casa cercana, permitiendo que sus hijos, mis nietos, pasen más tiempo conmigo. Verlos crecer, escuchar sus risas en los pasillos donde una vez reinó la tensión y la desconfianza, es quizás la mayor recompensa de toda esta dolorosa travesía. Y Alejandra, nuestra relación sigue siendo compleja, con avances y retrocesos. Las sesiones de terapia familiar continúan, desenterrando capas de resentimientos y malentendidos acumulados durante décadas. Hay días en que la reconciliación parece imposible, y otros en que vislumbro a la hija que crié, a la niña que corría a mis brazos cuando tenía miedo. Hace un mes me sorprendió apareciendo en la puerta con una caja de galletas caseras preparadas según mi receta tradicional, un pequeño gesto que significaba mucho más de lo que las palabras podrían expresar. Esta mañana, mientras tomaba mi café en el patio, observando a Emilio pintar el jazmín florecido junto a la fuente, reflexioné sobre las palabras que desencadenaron toda esta historia. ¿Ya has vivido demasiado? ¿Cuánto es demasiado? ¿Quién puede determinar el valor del tiempo que nos queda? La vida no se mide en años sino en momentos significativos, en conexiones genuinas, en verdades descubiertas y compartidas. En ese sentido, he vivido más intensamente en este último año que en muchos de los anteriores. He aprendido que el poder no reside en la obstinación, sino en la flexibilidad, no en el control, sino en la aceptación, no en aferrarse al pasado, sino en abrazar el presente con todas sus imperfecciones y posibilidades. He aprendido que incluso a mi edad es posible reinventarse, redescubrirse, renacer. La próxima semana celebraré mi cumpleaños número 79. Emilio y yo soplaremos las velas juntos, rodeados de una familia recompuesta, imperfecta pero auténtica. Daniel ha organizado una pequeña ceremonia donde oficialmente cambiaremos el nombre del museo a Casa Montero Vázquez, honrando ambas ramas de nuestra historia familiar. Y cuando la fiesta termine y la casa quede en silencio, me sentaré en el estudio donde todo comenzó, donde encontré los documentos que revelaron verdades ocultas durante décadas, y escribiré la continuación de esta historia. Porque ahora sé que no se trata de cuánto has vivido, sino de cómo eliges vivir el tiempo que te queda. Ya no temo a las palabras «has vivido demasiado». Ahora las interpreto como un desafío, una invitación a vivir cada día con propósito y gratitud, a seguir descubriendo nuevas facetas de mí misma y de quienes me rodean. Porque mientras haya historias que contar,
secretos que revelar, heridas que sanar y amor que compartir, nunca habremos vivido demasiado.